Esperanza Encarnación Tejeda. Mis padres, Victoriano Encarnación, mi madre, Caridad Tejeda. Mi padre se dedicó siempre al comercio, tenía varios negocios, tanto en la ciudad como una distribución desde Azo hasta Jimaní. Mi madre tenía una fábrica de camisas bordadas y con eso nos sostenían. Yo soy la quinta entre 8 hermanos, ocupo el lugar número 5 y tuvimos una educación cristiana en el hogar. Nos levantaban a las 5 de la mañana a cantar, orar, leer la Biblia. Y siempre mis padres tuvieron la idea de la educación y nos decían, la mejor herencia que nosotros les dejamos, se la dejamos en la cabeza, porque esa no se acaba. Su herencia es la educación. Y siempre lucharon por eso. Mis estudios primarios los realicé en el Colegio Juan Pablo Duarte. No duré mucho tiempo porque cuando tuve la oportunidad de llegar ya me había autoalfabetizado y el colegio llegaba hasta 5º curso. Eso yo lo hice en 3 años ahí. Y luego había que irse a otra escuela que tuviera más cobertura y entonces estuve en el colegio Lucilerro hasta 8º. Luego los colegios no estaban autorizados a dar bachillerato, todos teníamos que ir al Liceo Pedro Enrique Sureña a hacer el bachillerato. Comencé muy temprano en la música, desde los 8 años, en la Escuela de Bellas Artes acá. Hice mis estudios elementales, comencé mis estudios superiores, donde lo supervisaba el Conservatorio Nacional de Música y enviaban un jurado para aprobar los semestres. Hasta que me dijeron ya, no más examen de piano, hasta que no haga las otras materias, tienes que irte al conservatorio. Salí de San Juan al conservatorio. Esa era mi prioridad, pero sabía también que tenía que hacer mi carrera universitaria. Me gustaba siempre el área de la salud, pero ya por el tiempo que tenía que dedicarle a los estudios de música, no podía estudiar medicina, que era mi carrera, lo que me gustaba. Entonces me fui por la psicología. Estudié psicología en la sede. No teníamos otra universidad, todo el que iba a estudiar tenía que salir de San Juan hacia Santo Domingo y allá hicimos la carrera. En cuanto a la parte laboral, comencé mi trabajo como maestra porque decía la directora de Bellas Artes, de la Escuela de Bellas Artes, la fundadora, Monina Cámpora, siempre me decía que yo era una futura maestra de la escuela, pero yo no quería ser maestra. Y el que me decía maestra, yo lo miraba mal. Yo decía, yo voy a ser pianista. Pero cuando tenía unos 13 años, mi maestra de piano se fue de licencia médica y ella me dijo que la sustituyera. Y luego me dijo, bueno, tú me buscas una cédula, no sé cómo, pero te necesito en la escuela. Y desde los 14 años me quedé como maestra de la Escuela de Bellas Artes. Cuando tuve que irme al conservatorio renuncié y dije, ya no voy a ser maestra. Llegué a Santo Domingo 2 días, mi hermano me dice que lo acompañara al liceo, él era maestro de matemáticas. Y cuando llegamos allá, el director estaba muy triste. Y le dice, ¿qué te pasa? Dice, oye, me han jubilado la maestra de música y yo no conozco maestra de música. Y dice, mira, te la traje. Y él le dijo, no, yo no estoy relajando, no me digas, esa muchachita. Le dice, sí, esa muchachita y tiene experiencia.
Por ahí comenzó mi vida de maestra. Entonces, continuamos con los estudios. Hice una maestría en administración educativa y una maestría en educación musical superior. Eso es lo que hemos hecho en ese sentido de los estudios. En cuanto a lo laboral, luego que estaba en Santo Domingo, me hicieron regresar a San Juan de la Maguana, porque la misma señora fundadora de la escuela decía que era yo que la iba a sustituir. Entonces, cuando llegó su tiempo de jubilación, pues me hicieron volver a San Juan. Eso fue militarmente. Usted se va a dirigir la Escuela de Bellas Artes de San Juan. Y yo dije, yo voy donde me digan y donde me manden. Y regresé a San Juan ya a la dirección de la escuela. En eso también desempeñé algunos trabajos en el canto coral. Participé en la elaboración del Plan Decenal de Educación, en el área de educación artística, para la educación primaria en ese tiempo, ahora básica, ¿verdad? Nosotros colaboramos con todo eso de integrar todas las artes y no dar una educación musical por un lado, artes visuales por otro, el teatro por otro, sino que se diera una educación artística que contuviera todo, que abarcara todas las artes. Mi familia está compuesta por 3 hijos que se han dedicado a estudios en diferentes áreas. Ya son adultos, tienen su vida hecha y resuelta. Mucha gente me preguntaba en esos tiempos, ¿cómo divides el tiempo? Yo trabajaba ya a tiempo completo en el Liceo Juan Pablo Duarte, un liceo bastante conflictivo. La universidad también tenía muchos problemas, habían muchas movilizaciones, tiraban, mataban, había que correr mucho, ¿no? Entonces, tenía en el liceo la carrera de psicología en la UAS, eran sesiones únicas, porque la carrera era nueva prácticamente. Y era en la tarde, no había sabatino, era en la tarde. El conservatorio también era en la tarde. Pero con el Departamento de Educación Musical de la Secretaría de Educación en esos tiempos, ahora MINEL, yo acepté trabajar el canto coral con 3 escuelas en Santo Domingo. Y ese canto coral había que trabajarlo también en la tarde. Lo único que me permitían hacer mi horario y presentarlo al departamento. Entonces, yo organizaba mi horario de trabajo de acuerdo a las asignaturas de la universidad y a las del conservatorio. Y me iba a una escuela, trabajaba con mi coro, iba a la universidad, me iba al conservatorio, salía del conservatorio que terminaba a las 6 y volvía a la universidad hasta las 10 de la noche. Me había autoalfabetizado porque yo veía a mis hermanas leyendo en su libro Tatica y Fellito, y ellas leían Tatica y Fellito van a la escuela. Yo me aprendía de memoria, memorizaba la frase y luego les robaba el libro, me escondía a ver y comenzaba a decir Tatica y sí, ahí dice menos cosa, entonces esa chiquita, eso es I. Fellito, sí, parece así. Y después comenzaba a dividirlas en sílabas. Y luego hacía algunas preguntas. Tú dijiste tatica, ahí dice tatica, pero entonces en 2 cositas de esa, cada una dice ta, esas 2 dicen ti y esta dice ka. Lo confirmaba y seguía.
Y cuando sentí ya la seguridad de que podía leer, comencé a leer con mi papá, leyendo la Biblia y eso. Él me decía, eso tú lo memorizaste ya, porque tú te aprendes todas las cosas. Y le decía, no, yo sé leer. Entonces, mi mamá era hipertensa y yo era una niña prematura. Y entonces a mi mamá se le subió la presión, tuvieron que internarla, ella decía que la niña se le iba a morir, no sé cuántas cosas. Pero pues nada. Entonces tenía 5 años de edad en ese tiempo, no podían inscribirme en la escuela porque la ley era que había que tener 7 años cumplidos. Y me dejaron como oyente en el colegio Juan Pablo Duarte, que era el colegio de la iglesia a la que pertenecíamos. Y luego llamaron a mi papá, mire, venga, páguele el colegio, vamos a ver cómo nos defendemos con las autoridades, porque ya la niña cumplió 6 años, pero ella está en segundo, porque es que no hacemos nada con ella en primero. Y entonces ya por ahí siguió la cosa, entonces me dejaron en segundo. Era un salón grande, con 3 pizarras, entonces cada pizarra era para un curso. Pues yo hacía mi clase de segundo y entonces después también escribía la de tercero y escribía la de cuarto, y cuando vino a terminar el año escolar ya yo estaba pasando a quinto, porque me daban los exámenes y yo lo podía hacer. Como mi papá decía que la herencia era la educación, yo le decía, los libros que le pedían a los de tercero, les decía que me lo pidieron a mí y él me lo compraba. Lo que le pedían a los de cuarto también, entonces siempre me iba más adelante. Luego que ya estoy acá en San Juan, se funda el centro universitario y comienzan las carreras, ¿no? Y la carrera de educación fue de las primeras carreras de acá de la universidad. En un momento, el director de la escuela de pedagogía tenía un problema parecido al que tuvo el del liceo aquella vez. Y él le dice a una maestra, que fue mi maestra en el conservatorio, y en el momento era directora del Centro UAS San Francisco de Macorís. Y ella llegó y lo encontró con el conflicto. Tengo un lío en San Juan y Barahona. Ya la carrera, están finalizando carrera y le falta la pedagogía musical. ¿Qué puedo hacer, Ana Luisa? Ella le dijo, pero tú tienes Perancita en San Juan, llámala a concurso. Entonces ahí concursamos por las asignaturas de pedagogía musical y metodología de la enseñanza musical. Me asignaron primero San Juan y al próximo semestre me asignaron Barahona. Barahona estaban estancados porque hacía 5 semestres que no se daba la asignatura y entonces los estudiantes no se podían graduar, había un tapón ahí. Pero lo desentaponamos eso y seguimos adelante. Hasta ahora tengo ya 21 años aquí en la universidad trabajando San Juan y Barahona. En mi infancia me entretenía con los juegos infantiles, claro. Después que yo leía muchísimo, hacía todas mis tareas, entonces me iba a jugar. Me gustaba brincar la cuerda, los juegos de ronda, las competencias de correr y eso. En cuanto a la universidad y su impacto en el desarrollo de la región, lo mejor que pasó fue que se fundara la universidad en San Juan. Porque antes, si no nos íbamos a Santo Domingo, no podíamos hacer carrera. Y por eso mucha gente se quedó sin ser profesional. Cuando comenzó la universidad aquí en San Juan, habían muchos adultos mayores que se animaron a hacer carrera
porque ya pueden llegar. Porque antes, si usted no tenía una buena condición económica o algún familiar que lo acogiera en Santo Domingo, no podía estudiar. Entonces, ya eso ha hecho que hayan salido varias generaciones de profesionales en diferentes áreas de esta universidad, de este centro de San Juan, ahora recinto, ¿no? Entonces, este recinto ha dado a la región todas las oportunidades. Ya no podemos decir, no soy profesional porque no tengo una universidad. Sí tenemos una universidad. Y por eso ya tenemos profesionales que han egresado de aquí, están en Las Matas, en Elías Piña, en Hondo Valle, en Juan Santiago, en Padre Las Casas. O sea, ha sido todo un trabajo de extensión que ha tenido la universidad en cuanto a lo profesional. En mi vida la UASA ha impactado de un modo positivo, como quiera, ¿no? Porque la universidad nos ayuda a crecer, aunque seamos ya profesionales y no estemos haciendo una carrera en ella, pero si pertenecemos a ella, seguimos creciendo y seguimos avanzando. Entonces, la universidad me ha dado la oportunidad de crear, de inventar, ¿no? Y de cada vez tener un trato más afable y más amable con todos mis alumnos y con todos mis compañeros. Eso me ha gustado de mi trabajo en la universidad. Lo disfruto, me siento muy bien con mi trabajo. Un trabajo divertido, ¿no? Y en esta parte de ahora, virtual, yo me preguntaba, mis alumnos no van a tocar la flauta, pero me senté a pensar y dije, sí pueden. Y han aprendido a tocar su flauta mejor que presencial. Tenemos un mensaje para los estudiantes, para la región, para la población, ¿no? Los exhortamos a llegar hasta la universidad, a que no se queden siendo bachilleres y luego del grado que sigan con el posgrado. Porque en un tiempo muy atrás el bachiller era lo máximo porque se consideraba como el profesional, ¿no? Pero ya que hemos ido avanzando y creciendo, ya tenemos un título de grado, no podemos estancarnos ahí. Como tampoco nos estancamos con el de bachiller, no podemos estancarnos con el de grado. Hay que seguir hacia adelante, hacer sus especialidades, sus maestrías y sus doctorados también.